Si se le puede poner un título a la plática, hermanos, sería: se fijó Dios en ti. Se fijó, hermanos, Dios en ti. Y esto, hermanos, es sin lugar a duda de valorar entre el ser humano, porque entre las multitudes, hermanos, de entre los millones, entre tanta gente que hay, hermanos, bien fácil hubiera podido caer, como decimos nosotros, en la bolita, en otra persona más o en muchas más personas, hermanos. Pero lo maravilloso es, hermanos, que se fijó Dios en ti y en mí. Aquí, hermanos, la Biblia dice que había ahí en ese lugar una multitud, es decir, muchos enfermos de todo tipo, pero Jesús se fijó en uno y a él, hermanos, el Señor lo sanó. Así que, hermanos, dice esta plática: se fijó Dios en ti. Había, hermanos, dice la Biblia, en Jerusalén una fiesta de los judíos, una fiesta judía, y subir ahí, no por la fiesta, hermanos. Dios quiere solamente un pretexto, quiere un motivo, una razón, hermanos, para ir él al lugar indicado, a la casa, al hogar indicado, a la persona indicada, a la persona necesitada de su ayuda, para él hacer lo que él sabe hacer. Viajó Jesús a Jerusalén, y al entrar, dice la Biblia, que había un estanque, pila, alberca, charco, como le quieras llamar. Al entrar en la ciudad había ese estanque ahí, llamado estanque en la Biblia, se llamaba Betesda, y alrededor de él había, dice la Biblia, 5 pórticos, y en ellos, hermanos, ahí regados conforme a su necesidad, muchos enfermos, muchos ciegos, muchos cojos, muchos, hermanos, no pocos, de diferentes necesidades. Sin embargo, hermanos, la Biblia dice que al entrar Jesús ahí, al ver, hermanos, le llamó la atención un hombre paralítico, hermanos, que llevaba ya 38 años. El momento preciso, el momento indicado, el momento, hermanos, que cambia la historia de aquel enfermo, no nada más la historia, la vida para siempre, y no nada más de aquel hombre, la de generaciones enteras. Cuando Jesús lo vio, dice el versículo 6, acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Por qué razón, hermanos? Porque Jesús, el Hijo de Dios, que aquí aparece literalmente a este paralítico, hoy en día está con nosotros espiritualmente. Su presencia la prometió que estaría entre nosotros. Yo estaré con ustedes, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Y el hecho de que esté espiritualmente no significa que no pueda hacer lo mismo que hizo en tiempos cuando él anduvo aquí literalmente. Lo puede hacer porque él es el mismo ayer, hoy y mañana. Pero me llama la atención, hermanos, ¿por qué sería, hermanos, lo que tanto nos preocupa a nosotros? ¿Por qué sería que Jesús pone su vista solamente sobre el paralítico? Desde mi punto de vista, lo poco que he podido entender en la Biblia, hermanos, simple y sencillamente, hermanos, porque todo tiene un principio y un final. Y el tiempo del sufrimiento de este paralítico había llegado a su final. 38 años en esa condición. Y quiero que sepas que desde que él empezó, haya sido nacimiento o se haya accidentado, eso no lo explica la Biblia, cómo es que él llegó a estar paralítico, pero sí estoy seguro que desde que él fue paralítico estaba en la mente de Jehová de los ejércitos, porque él está al tanto de todo lo que sucede en esta tierra. Y entonces, ¿por qué lo dejó 38 años? Porque esa era su voluntad. No había llegado el tiempo de que ese paralítico fuera sanado. Pero ahora Jesús se encuentra en la tierra y tiene un encuentro personal con el paralítico y le dice: ¿quieres ser sano? La pregunta va más allá
de la capacidad humana, porque el paralítico le dice, le entiende otra cosa. Y le dice el paralítico: Señor, no tengo quien me meta al estanque. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que cada año, la Biblia usa de tiempo en tiempo, la Biblia tiempo es un año. Dicho de otra manera, cada año dice la Biblia que bajaba un ángel del cielo y agitaba el agua de la alberca aquella. Agitaba el agua, es decir, el poder del Señor entraba en el agua y el agua se agitaba como el monte Sinaí, por la presencia de Dios ahí. Y el primer enfermo que descendía el agua era sano, pero solamente uno al año. Por eso la explicación de que había alrededor de aquel estanque aquella multitud, porque estaban aucionados a ver si les tocaba ser el primero una vez al año, y eran sanados de su enfermedad. Por eso el paralítico le contesta al Señor: y Señor, no tengo quien me meta al estanque, entre tanto que yo me muevo, otro me gana. Dicho de otra manera, mi condición física es de las peores. Yo no me puedo mover tan rápido como un ciego, como un sordo o cualquier otro problema que pueden tener los demás enfermos, pero rápido están livianos y se meten y me ganan. Es lo que el paralítico quiso decirle a Jesús cuando me dice: es que no tengo quien me mueva, y en lo que yo me tardo en moverme, me ganó otro antes y recibió el milagro y yo me quedé sin nada. Pero Jesús no le estaba diciendo: ¿por qué no has entrado? ¿Por qué tienes 38 años y no te has movido rápido ahí? No le estaba diciendo eso. Jesús solamente se concretó a decir: ¿quieres ser sano? Es que lo que pasa, hermanos, es que quien daba la orden al ángel al año de venir y agitar el agua y dejar el poder ahí sanador, estaba ahí mismo, estaba en vivo ahora el mismo. Y no nada más traía poder para sanar a un enfermo, traía poder para sanar a muchos, porque sanó a muchos. No ahí en el estanque, pero en todos los días que él anduvo aquí, sanó a muchos, incluso levantó muertos el Señor Jesucristo. Pero el enfermo, el paralítico, no le entendió esto y le dice: Señor, es que entre tanto que yo voy, otro me gana. Jesús entendió que el paralítico no alcanzaba a entender, valga la redundancia, de quién era el que estaba frente a él, quién era el que le estaba diciendo: ¿quieres ser sano? Y hoy en día es lo mismo. Si alguien necesita sanidad física, el Señor la ofrece gratuita. Pero sobre todo, hermanos, el Señor quiere sanar del alma antes que de lo físico. Antes que una enfermedad, antes que un dolor. Cada vez que Jesús sanaba a alguien, primero le decía: tus pecados te son perdonados, y después los sanaba. Sin embargo, hermanos, aquí hace una excepción con el enfermo este de Bethesda, paralítico, porque él no le entiende, ni sabía quién estaba con él, ni sabía sus capacidades, ni sabía lo que le estaba diciendo. Por eso le sale con otra cosa. Y al ver Jesús que el paralítico no le entendía, en el versículo 7, en el 8 dice: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Esto porque el 7 dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro descendió antes que yo. Y a esa respuesta del paralítico, Jesús entonces le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y la Biblia dice que aquel paralítico cobró fuerzas, se levantó y anduvo. La pregunta que yo me hago desde que llegué a este versículo por primera vez es: ¿qué pasó con los demás enfermos que vi ahí? ¿Por qué Jesús se fijó solamente en el paralítico? La única conclusión que saco, sabiendo que Dios es misericordioso, es que no se les había llegado todavía su tiempo. Pero hoy en día, hermanos, no me interesa mucho por qué Jesús
no sanó a los demás? ¿Por qué Jesús no se fijó en los demás? Lo que me interesa es que Jesús se fijó en mí. Lo que te debe interesar es que Jesús se fijó en ti y te sanó del alma. Algo que el ser humano no puede hacer, algo que la ciencia no puede hacer. Jesús se fijó en ti y te sanó del alma. Ya no nada más del físico, sino también del alma. Aquel paralítico, hermanos, abandonó el estado en el que estaba y pudo caminar y cargar su lecho, cama, tendido, cobija, como haya sido. Cargó con sus cosas y empezó a andar, empezó a caminar, empezó a disfrutar del regalo que el Señor Jesús le había hecho. Pero hay algo, hermanos, importante que quiero que cada uno de ustedes noten y nos grabemos en la mente, hermanos. Los religiosos de aquel tiempo le empezaron a preguntar al enfermo, porque era sábado, era día de reposo aquel día, y para los religiosos de aquel tiempo el enfermo no tenía que cargar con su cama o costal o cobija, como fuera. Y le empiezan a reclamar, le dicen: no te es lícito cargar tu lecho en el día de reposo. Aquel hombre le dice: el mismo que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y vete. ¿Y quién te sanó? El enfermo no sabía quién era. Se había Jesús escabullido por ahí y el enfermo no sabía quién era Jesús. Pero más tarde, hermanos, le encontró otra vez. Y es donde quiero puntualizar esto. Versículo 13 dice: y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, dice, has sido sanado. Y luego dice: no peques más para que no te venga algo peor. Cuando recibimos un milagro, cuando el Señor nos da la mano, hermanos, nos da alegría, quisiéramos gritar lo que Dios hizo en nuestras vidas, testificar, apoyar, aportar, a lo mejor lo económico, cuántas cosas quisiéramos. Cuando Dios nos hace un milagro, dependiendo del tamaño, así es el agradecimiento, y eso está en la Biblia. Dependiendo la dimensión del milagro, así es el agradecimiento para el ser humano. Pero con el correr de los días, normalmente se nos va olvidando lo que Dios hizo en nuestras vidas y que estábamos comprometidos con Dios, y empezamos a alejarnos del Señor y poco a poco algunos a practicar el pecado. Pero Jesús no pasó por alto esto, y en la primera oportunidad que tuvo con el enfermo, al encontrarse en el templo, le dio la recomendación: tú ya recibiste el milagro, te encargo, no peques más para que no te venga otra cosa peor, le dicen al paralítico. Y hoy, hermanos, es para nosotros esta palabra: no peques más para que no te venga otra cosa peor. Ahora bien, es muy posible, hermanos, que entre el mundo, entre las personas que no han conocido al Señor, alguno de ellos le entre el celo, la envidia, el por qué tú puedes caminar en el camino del Señor y ellos no. Yo no lo sé porque yo no soy profeta y mucho menos Dios para explicar esto. Lo que sí sé, hermanos, es que Dios se fijó en ti. Eso es lo que sé. Que si tú pudiste venir a los pies de Cristo es porque Dios te amó. Si tú pudiste dejar el pecado es porque Dios se fijó en ti, como lo hizo en este hombre. Pudo dejar aquel hecho en el que se encontraba por la misericordia del Señor. No dejaste el mundo por tus fuerzas. No estás en este camino por tus capacidades. No es que eres muy inteligente, no es que encontraste un sabio que te dio el mejor consejo. Estás aquí porque Dios le ha placido, porque de entre las multitudes como este paralítico, Dios te escogió.
y te sacó de allá. Tú y yo andábamos igual que los demás, y entre ellos éramos insignificantes, un paralítico más entre una multitud. Era un número más, simple y sencillamente. Pero cuando Jesús llega y lo ve, hace la diferencia. El Señor hizo la diferencia en tu vida, hermanos. De entre miles te sacó el Señor. Valora esto y agradéceselo al Señor. Además, quiero terminar diciéndote también que esto abarca, hermanos, para quien tiene un problema de cualquier índole, también de enfermedad, algún dolor o de otro tipo de problema. Este pasaje nos da a entender, nos da testimonio, hermanos, que para Jesús no hay nada imposible. Jesús no necesitó que el paralítico llegara al estanque. Él no necesitó que se cumpliera un año más para que el agua se agitara. Posiblemente el agua se había agitado ayer, antier, hace un mes, hace 2 meses, pero el que estaba ahí tenía la autoridad para hacer las cosas diferentes en la vida del paralítico. Y él está ahora aquí y tiene la capacidad de hacer la diferencia en tu vida, cualquiera sea tu necesidad. Si este enfermo llevaba 38 años ahí, es porque la ciencia que existía hasta aquel momento no fue capaz, no pudo ayudar a este paralítico, y por eso él llevaba 38 años allí. Dicho de otra manera, hay veces que el ser humano, el cristiano, tiene problemas en su haber, en su vida, cosas imposibles para los doctores, para la ciencia, para los centros de rehabilitación, para la consejería, para quien sea, hermanos. Hay cosas difíciles para el hombre, pero para mi Dios no hay nada imposible, lo dice la Biblia. Y eso que él hizo con el paralítico de 38 años, no necesitó sobarle, no necesitó medicina, no necesitó hospitales, no necesitó instrumental o maquinaria, o como se le llame, lo que tienen los hospitales. Él con su poder puede hacer la diferencia a la hora que le plazca. Lo único que necesitamos hacer, hermanos, es hallar gracia ante los ojos del Señor, y esto se consigue con un corazón, dijo el salmista, contrito y humillado, con una disposición de decir al Señor: y aquí en adelante quiero seguir tus pasos, con una disposición de decirle: Señor, yo como cristiano hasta aquí posiblemente me había equivocado, me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro. Señor, por favor, perdóname y ayúdame, que te necesito, y si tú me ayudas, yo seguiré tu camino. Es lo que Él necesita, es lo que Él quiere escuchar. Y el poder del Señor, hermanos, no ha cambiado, no mengua, no se le acaba el poder al Señor. Si Él pudo con el paralítico, puede todavía con tu problema. Te repito, porque la Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, el mismo de hoy y el mismo de mañana. Él es el único, hermano, que no tiene principio ni fin. Es el único que no tiene límites. Si la ciencia te dice que en tu caso es difícil, mi Señor te dice: para mí es fácil. Si tus amistades te dicen es difícil tu caso, el Señor dice: para mí es fácil. Yo puedo con lo que tú tienes. Solamente tienes que acercarte a Él. ¿Crees que el Señor te puede ayudar? Yo no sé hasta donde tú seas capaz de creer, pero como estos casos del paralítico, hermanos, hay muchos en la Biblia, y nosotros, como su pueblo, como su iglesia, debemos aprender, hermanos, a confiar en el Señor. No te resignes a vivir con tu problema en tu vida, porque Dios es cierto que no nos llamó para estar siendo atormentados. Si Él permite cierto sufrimiento por un periodo de tiempo, a veces con el propósito de que aprendamos de Él, de que nos humillemos a través de Él. Pero Dios nunca querrá que tú permanentemente estés sufriendo tus problemas. Por eso dice su
palabra que eches sobre Jehová tus cargas, cualquiera que sea, por difícil que sea. Aun cuando no le conocías como este paralítico, no conocía a Jesús, no sabía quién era Jesús, no sabía lo que era capaz Jesús de hacer. Posiblemente tú tampoco sepas de lo que Él es capaz de hacer, pero si te animas, si le buscas, si le pides, vas a saber como este paralítico lo que es capaz Jesús de hacer. Si vienes a sus pies y humillado y le pides, la puerta está abierta. No es obligatorio, pero es así como se debe de dirigir uno a la misma presencia del Señor, porque repito, es simbolismo de humillación. Oremos a Dios. Padre que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, estamos delante de ti, Señor, una vez más, para darte gracias, Señor, porque hemos, Señor, meditado unos minutos en tu palabra, Señor. Tanta falta hace, Dios mío, ver en tu palabra lo grande de tu poder, Señor, de tu misericordia, porque hoy en día, Señor, la sociedad, Señor, posiblemente por nuestros errores, pero estamos siendo azotados por diferentes necesidades, Dios mío. Sin embargo, Señor, en este momento, al escuchar tu palabra y ver lo que hiciste con el paralítico de 38 años, Señor, de avanzada esa enfermedad, posiblemente la ciencia dijo, tiene mucho tiempo, es una enfermedad crónica y es imposible de activar. Esas partes dañadas por la ciencia, fue difícil, fue imposible, Señor, pero para ti no hay nada difícil, así lo dice tu palabra, y lo demostraste, Señor, dándole a este paralítico la sanidad, el privilegio de poder andar nuevamente, Señor, por primera vez como haya sido, Señor. Pero ahora tu pueblo está aquí en este lugar manifestando el agradecimiento, Señor, pero también la petición, Señor, por mi hermano Horacio. Lo ponemos en tus manos. Te pedimos, Señor, extiendas tu mano poderosa, Señor, la misericordia tuya alcance a este varón donde se encuentre, en su casa, en su lecho como el paralítico. Por favor, Señor, ten misericordia de esa familia. No permitas que el diablo se salga con la suya, Señor. Glorifícate de esa familia. Extiende tu mano, toca, Señor, esa parte dañada. Dios Todopoderoso, alarga tu mano, tócalas la diferencia. Echa, Señor, fuera cualquier espíritu de enfermedad o de problema. Quien quiera seguir atormentando el físico de mi hermano Horacio, o peor tantito, causarle la muerte. Tu palabra dice que tú viniste para dar vida y vida en abundancia. Por eso, Señor, nos acercamos a ti confiados en tu misericordia, y en tus manos ponemos la vida de Horacio, Señor. Glorifícate, Señor, de esa familia. También, Señor, por la jovencita que lo visita. Tú conoces su problema, tú conoces su necesidad, Señor. Desaida, Dios mío, atiende, Señor, su petición, atiende su llamado. Posiblemente ella no te conoce, Señor, pero este es el medio para que ella, Señor, pueda sentir tu presencia, pueda sentir tus caricias, pueda sentir tu respaldo, Señor. Ayúdale, por favor. Tú conoces, Señor, lo que una madre sufre, Señor, cuando tiene problemas con un hijo. Señor, extiende tu mano, por favor. No la dejes sola. Ella te necesita, Señor. Sé con ella, fortaleciéndola en su problema, Señor. Más que nunca te pido, Señor, por la necesidad de mi hermana Sandra. Señor, extiende tu mano, tu misericordia. Alcanza las familias, Señor, que ya mencionaba su hija. Y si hay más, Señor, yo no sé cuál, Señor, esté viviendo, que esté viviendo, Señor, y cuál de sus hijos, Señor, pero tú lo sabes todo, Señor. Tú conoces cada uno de los detalles. Por favor, en tus manos ponemos la necesidad de mi hermana Sandra, Señor. Confiamos en tu misericordia, Señor, y que todo estará bien, Señor. Si hubiera alguien que por pena, Señor, no quiso mencionar, no quiso abrir
cosas para bendecir al ser humano, para ayudar al que te necesita. Gracias, Cristo Jesús. Aleluya. En tus manos, Señor, nos ponemos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo realizado en esta tarde. Vamos a salir de este lugar, Señor, pero antes pedimos que la paz tuya vaya con cada uno de los presentes. Por Cristo Jesús, Señor, gracias. Aleluya. Amén. Ya salimos, hermanos. Solamente quiero reiterarles la invitación de las maestras, hermanos. El sábado próximo a las 4 de la tarde estará haciendo el evento de los niños, y a las hermanas les invitan las maestras, si quieren venir a las 4 de la tarde a apoyar para preparar alimentos. Vénganse a las 4, hermanos. Necesitamos de su ayuda en qué hacer. Sí, Dios les bendiga y nos vemos el sábado aquí, y el domingo los que no puedan venir el sábado nos vemos aquí a las 10. ¿Qué pasó, varón, con la bocina? Gracias.